Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de don Guillermo Díaz. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos este tramo informativo del miércoles 22 de mayo hablando sobre las tensiones diplomáticas entre el gobierno de España y la República de Argentina. Ayer mismo conocíamos la noticia de que España retira permanentemente a su embajadora de Buenos Aires. Así lo anunció el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. La situación, como indicaba usted, no ha cambiado y, por tanto, les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajadora. El anuncio lo ha hecho Álvarez luego de la reunión del Consejo de Ministros, donde no descartan futuras medidas relacionadas con la próxima visita de Javier Milei a España. Y con respecto a su segunda pregunta, analizaremos en detalle qué tipo de visita es la que quiere hacer Javier Milei a España. Desde luego, en su primera visita, el Estado español puso todos los medios necesarios para acogerle con la hospitalidad y con la dignidad que merece el cargo que representa Javier Milei. Dicha situación representa un hecho sin precedentes en la historia, pues será la primera vez desde 1860 que España no tendrá embajador en Buenos Aires. Frente a estos hechos se pronunció el líder de Vox en los micrófonos de Radio Mitre en Argentina, rechazando la decisión tomada por el gobierno de España. Y no se puede iniciar un conflicto diplomático y dejar sin embajadora a los españoles que viven en Argentina por un capricho personal. El señor Sánchez no es el rey, aunque él se lo crea. La señora del presidente del gobierno no es una figura institucional. Sí lo es el rey y la reina. Pero estamos hablando de otra cosa. Había procedido de esta manera expulsando a los embajadores en Libia, Corea del Norte o Siria, pero nunca se había actuado así ante un país hermano como lo es la Argentina. Bueno, por poner en contexto diplomático el asunto, los pasos antes de una ruptura de relaciones diplomáticas pues están más o menos tasados en lo que es la diplomacia internacional. Si un país consideras que ha hecho algo inaceptable hacia el tuyo, pues entonces la primera medida es llamar a consultas al embajador. Es decir, decirle al embajador en Argentina, oye, vente para España, para que vamos a hablar de cómo está la situación. Realmente se trata de un aviso al otro gobierno. Si ese aviso no es suficiente, el siguiente paso es la retirada del embajador. Es decir, ya no se trata de que le llamas a consultas, hablas con él, has hecho el gesto y luego vuelves, sino que pues se queda el embajador aquí en España. Y luego ya el siguiente paso sería la ruptura de relaciones diplomáticas, es decir, el cierre de la embajada. Mientras un embajador no está en un cierto país, pero tú sigues teniendo embajada, que es el caso ahora mismo con respecto a Argentina, pues se queda allí para llevar los asuntos el encargado de negocios. Es decir, son medidas más de cara a la galería, más simbólicas que medidas prácticas. Simplemente pues ahora quien lleva los asuntos españoles en Argentina es, pues posiblemente sea el secretario de la embajada, no sé quién se habrá quedado de encargado de negocios, que es el nombre que recibe la figura sustituta del embajador cuando el embajador ha sido retirado. Si recuerdan ustedes, ya Israel tuvo con nosotros ese rifirrafe debido al apoyo de Pedro Sánchez a Hamás, y ya Israel llamó a consultas a su embajadora aquí en España. El gobierno de Sánchez, bueno, pues dio una ligera marcha atrás, entonces al final quedó en nada. Ya hemos tenido también otros episodios en el pasado similares, por ejemplo, como cuando Marruecos retiró a su embajador en España a raíz de la de la recuperación de la isla de Perejil. Bueno, pues son cosas que pasan. Lo que pasa es que cuando pasan esas cosas es porque se producen ataques o desplantes a gobiernos o a los intereses nacionales. Es decir, Israel, por ejemplo, 2003, creo recordar, o principios de 2004, ya no me acuerdo,
porque se había producido la toma de la isla de Perejil por parte de tropas españolas. Yo no conozco ningún caso donde un presunto corrupto retire al embajador de otro país porque el presidente de ese país, el jefe de Estado de ese país, ha recordado lo obvio, que es que ese presunto corrupto tiene una mujer que es presunta corrupta. Ahí donde está el ataque a los intereses nacionales. ¿Confunde Sánchez los intereses nacionales con los de su persona? Pues efectivamente, los confunde. Pero los confunde a sabiendas, es decir, Sánchez se está tratando de envolver en la bandera del Estado. Sánchez tiene encima de la cabeza un embudo gordo. Tiene la parte ancha del embudo así sobre el cráneo y la parte estrecha tirando para arriba, y esa es la parte para los demás. Porque cuando se le piden explicaciones por las actividades de su mujer, la contestación es que su mujer es un ciudadano privado. Pero cuando alguien critica a su mujer, entonces se está atacando a las instituciones. Mira, Sánchez, piérdete, dimite ya, deja de ponernos en evidencia delante de todo el mundo, deja de confundir el Estado con tu persona. La corrupción de tu persona, de tu mujer, de tu partido, de tus ministros, no tiene nada que ver con el Estado, no es una corrupción del Estado. Es una presunta corrupción exactamente vuestra, tuya, de tu mujer, de tu hermano, de tu partido, todo presuntamente, claro. Y eres tú el que nos tienes que dar explicaciones, no el Estado. Es Pedro Sánchez el que tiene que dar explicaciones por lo que parece a todas luces una trama escandalosa de tráfico de influencias, de corrupción y de enriquecimiento ilícito durante la pandemia. Porque al final estamos hablando de eso, Pedro Sánchez. Incluso prescindiendo de lo que haya hecho tu mujer, es que aquí hablamos de la trama Coldo, que es la trama Ábalos, que es la trama Sánchez. Es decir, el enriquecimiento con el tráfico de material sanitario mientras la gente moría a decenas de miles en España por la pandemia. Ese es el asunto. Que además aparece tu mujer implicada con alguna de las empresas que participaban en la trama, que actuaban de intermediarias con otras empresas que al final resulta que tú las favorecías en contratos o en rescates. Bueno, pero eso es a más. Pero aquí de lo que hablamos es de que hay dinero de sangre que te rodea, Pedro Sánchez. Y llamo dinero de sangre exactamente al dinero obtenido de manera fraudulenta, especulando con material sanitario mientras la gente moría, mientras los españoles morían. De eso hablamos. No eres el Estado, no eres España, no eres las instituciones. Eres un presunto corrupto, con una mujer presunta corrupta, con un hermano presunto corrupto y con un partido rematadamente corrupto. Vamos, tanto que el partido en Andalucía estaba implicado en el que es el mayor caso de corrupción de la historia en Europa. 680 millones de euros malversados. Hay que reconocer que hacéis pocas cosas bien, pero las tramas de corrupción las hacéis a lo grande. Vamos, se nota la experiencia.